José Mí es arquitecto y profesor de la Universidad del País Vasco, organizador y miembro de la comisión del máster Fachadas Ligeras que se imparte en la UPV. Vale. Buenas tardes. Voy a intentar no alargarme demasiado, ya le he dicho a Rafaelina que me corte a los 15 minutos o así, porque ya el tercer día supongo que estaréis un poco cansados. Bueno, lo que yo voy a presentar es un poco la investigación de mi tesis doctoral, o que debería conducir a mi tesis doctoral. No son todavía resultados, es más bien el diseño de la investigación. Las transparencias están en inglés, yo voy a hablar en castellano, obviamente. Bueno, como ha dicho Rafaelina, se trata de diseñar, digamos, herramientas para evaluar el control solar del metal expandido. Es un tema muy concreto, relacionado con la transmitancia energética y con un producto en concreto. Digamos que como introducción o como contexto arquitectónico, hoy en día podemos hablar de una cierta... sabemos que existe la necesidad de mejorar en cuanto a eficiencia energética de los edificios, pero bueno, también hay como una tendencia arquitectónica posterior al posmoderno, que algunos despedimos alegremente hace muchos años, en la que tendemos a unos edificios con cerramientos neutros que envuelven a todo el edificio, que no distinguen entre hueco y vacío, etcétera. En ese contexto, digamos que ese tipo de cerramientos, un ejemplo claro de ese tipo de arquitectura que Hans Ibelin, a finales de los 90 denominó como arquitectura supermoderna, un ejemplo podría ser el New Museum of Contemporary Art de Sanaa en Nueva York, en el que podemos encontrar envolventes que con el mismo material cierran todo el edificio, partes huecas los huecos y los macizos, que juegan un poco con la visión transversal a través de esas fachadas, con la iluminación del interior al exterior y del exterior al interior, etcétera. Digamos que es algo que puede estar más o menos de moda desde la composición arquitectónica contemporánea. En este caso estamos hablando de un cerramiento realizado con metal expandido, que es precisamente el producto industrial objeto de estudio de esta investigación. Se trata de una malla de metal expandido en aluminio, además con un detalle de sujeción muy mínimo, en otros casos suele ir con bastidores, etcétera. Y bueno, que como digo, es algo muy utilizado hoy en día, pero que no está caracterizado desde el punto de vista de la transmisión solar, del factor solar y de la transmisión lumínica tampoco. Existen métodos de cálculo para lamas, para estores, etcétera, pero no para otros productos, digamos, más singulares. Este producto es singular, aunque en realidad es un producto que se empezó a fabricar allá por principios del siglo XX, finales del XIX. Se empezó a utilizar como armado de hormigón, como refuerzo de acabados, etcétera. Y bueno, hoy en día digamos que está bastante de moda su utilización en fachadas, como hoja exterior, etcétera. Bueno, este producto lo englobo, digamos, dentro de lo que podríamos llamar fachadas translúcidas metálicas, dentro de las que entrarían la chapa perforada o los tejidos metálicos y el metal expandido. Cuando hablamos de factor solar, bueno, esta será una de las imágenes más repetidas en los congresos de energía y arquitectura. Pues ya sabemos, la radiación incidente sobre un vidrio, hay una parte que se transmite directamente, otra que se absorbe, otra que se refleja. En el caso de un vidrio, el análisis no depende demasiado del ángulo de incidencia de la radiación. En el caso del metal expandido se puede hacer un análisis similar para obtener un dato, el factor solar del metal expandido, pero dada la geometría del metal expandido, el ángulo de incidencia de la radiación es fundamental o es trascendental, y por tanto para cada momento del día, para cada ángulo de incidencia de la radiación habrá un factor solar diferente, habrá que trabajar con medias de esos factores solares según épocas, etcétera.
Para analizar todo esto, en principio hemos previsto 3 modos. Uno sería la simulación por ordenador, con los programas disponibles de análisis de transmitancias solares y lumínicas. El otro es hacer ensayos en laboratorio con una lámpara y diferentes chapas de metal expandido, que normalmente llamamos deployer, seguramente lo conocéis como deployer. Y una tercera vía es la de hacer análisis con radiación real, es decir, con radiación solar real en vez de con una lámpara, lo cual implica pues, bueno, que estás expuesto a, dependiendo de las variaciones de la propia radiación en función de la nubosidad, en el caso de la radiación térmica también, pues las variaciones térmicas, las diferentes corrientes de aire, etcétera. Es decir, que es mejor en cuanto a que la radiación es real, pero es más difícil de controlar los diferentes parámetros que afectan al factor solar. Para la parte, digamos, de análisis por ordenador, hemos desarrollado una herramienta de creación de modelos 3D de metal expandido con un programa de diseño paramétrico, con Grasshopper, que es un plugin que se añade al Rhinoceros. El metal expandido, como veis, es un producto que se fabrica partiendo de una chapa a la que se le realizan unos cortes en unas líneas, ahora lo vamos a ver. En todo caso, como decía, para hacer la simulación por ordenador, hacemos el diseño paramétrico, es decir, creamos esos modelos en 3D que luego podemos introducir en programas de análisis como Radiance, etcétera. Decía pues que el metal expandido se fabrica mediante prensas. Estas prensas van equipadas con unas cuchillas en forma de sierra que producen cortes en la chapa. Este tipo de esquema viene a definir lo que es un corte, que puede ser un corte para chapa perforada, o sea, un punzonamiento, o para metal expandido, que serían cortes a lo largo de unas líneas. Estos son tipos de expansión que se puede producir o de deformación que se pueden producir con estas máquinas en chapas metálicas. Y para metal expandido, como decía, concretamente se parte de una chapa, una cuchilla cortada en forma de sierra, con las puntas biseladas, digamos que para la fabricación se realizan 3 movimientos. Un primer movimiento es, podríamos llamarlo, vamos a seguir el orden de los números. El primer movimiento sería el vertical de la cuchilla, el segundo el vertical de la cuchilla, el horizontal de la cuchilla, y el tercero el de la chapa. En realidad, digamos que una vez que se produce el movimiento 1, la cuchilla produce un corte, la máquina produce un avance de la chapa, sería el movimiento 3, y simultáneamente un movimiento en horizontal de la cuchilla. De esta manera vamos produciendo cortes a una velocidad bastante rápida. Esto sería un ejemplo de una de esas cuchillas. Y por lo tanto lo que vemos es que al final tenemos un movimiento, o sea, 3 movimientos con una chapa y una sierra. En función de las características o de los parámetros geométricos de la chapa, espesor únicamente, del movimiento de la chapa, ese movimiento que hemos llamado 3, y de la forma de la cuchilla, el movimiento de la cuchilla, etcétera, pues obtendremos metales expandidos de muy diferentes formas, digamos. Esto sería una prensa con su bobina metálica, y en este caso vemos una chapa de metal expandido que previamente ha sido perforada, por eso veis que, no veis nada, yo lo veo muy bien aquí en el ordenador, pero lo que se ve aquí es una chapa de metal expandido, pero la chapa ya estaba perforada. Aquí igual veis mejor, y vemos un poco cuál es la forma, ¿no? Una de las posibles formas, que dependen de unos parámetros geométricos. Entonces, nuestro primer trabajo fue cómo construir esto en 3D. Existen estos parámetros geométricos que los propios fabricantes suelen exponer en sus productos, pero que en muchos casos se saltan algún parámetro geométrico, porque ya dar tanta información a un usuario pues tampoco es necesario. Ellos ya venden una serie de metal de productos en stock, y luego si tú quieres uno específico pues ya hablas con ellos, ¿no? En este caso, entonces, nosotros manejamos aquí 5 parámetros, habría un sexto que ahora que me comentaré, que son la diagonal larga, la diagonal corta, el ancho del nervio, el espesor de la chapa y lo que llamamos, aquí está puesto intercut, más correctamente en inglés sería knuckle o nudo, nudillo, como se quiera decir.
estos parámetros geométricos, o a estos parámetros geométricos se podría añadir un sexto, que es el ancho del bisel de la sierra. Este bisel que vemos aquí, aquí es relativamente pequeño, eso es lo que produce el empuje de la chapa y hace que se deforme. Si ese bisel, en vez de, pues, de medio centímetro aproximadamente que puede tener ahí, es de 5 centímetros, obviamente la chapa, en vez de tener una forma que se llama comercialmente romboidal, porque el agujero parece más o menos un rombo, pues el agujero puede empezar a parecer un pentágono bueno, mejor un hexágono o algo más parecido a un círculo o un cuadrado. En todo caso, bueno, pues hay una infinita colección de posibilidades siguiendo este proceso de fabricación. Lo que nos hemos centrado más para empezar es en la chapa de metal expandido romboidal, porque es la que más se utiliza, y lo que hemos hecho es reducir o ir al elemento base de este producto, que sería lo que hemos llamado brazo básico, basic arm en inglés, que sería este elemento de aquí, ¿no? Esto luego ya por simetría, los 4 elementos serían iguales en forma, está formado por 2 curvas, entonces bueno, esto geométricamente se puede definir mediante programas que trabajan con NURBS como rinoceros en vez de con polilíneas como AutoCAD o con splines, mejor dicho. Al final lo que define son una serie de puntos, unas relaciones entre ellos y creas un programita, digamos, al que luego tú de hecho es lo que hemos creado como un plugin, digamos, que se puede introducir en el programa Grasshopper, que te va a pedir la diagonal larga, la diagonal corta, el ancho del nervio y el espesor de la chapa y el knuckle o el nudo. Tú le das esos datos y él, digamos que genera las curvas necesarias para construir mediante operaciones de, bueno, una vez dibujadas estas 2 curvas, mediante operaciones de simetría y digamos, matriz, pues genera la forma del modelo 3D del metal expandido. Este sería un poco el interfaz de este programa de Grasshopper. Y este sería un posible modelo de metal expandido. Me estoy enrollando mogollón, o sea, bueno, voy a ir más rápido. Con este programa entonces conseguimos generar diferentes modelos de forma muy rápida, de manera que podemos luego exportar esos modelos a programas como Radiance y hacer la evaluación de su factor solar o de su factor de iluminación natural. El tema de la iluminación natural es más fácil de analizar, el tema del factor solar requiere también tener en cuenta pues temas de ventilación del espacio entre esto y la fachada, sea vidrio, normalmente vidrio, y claro, requiere cálculos de dinámica de fluidos más complejos, etcétera. Entonces, bueno, nos estamos centrando más en la simulación lumínica, digamos, por ahora. Esto sería un ejemplo, digamos, de un render generado por Radiance. Diferentes parámetros se pueden ir modificando, en este caso se modifica el ancho del nervio, sería solo uno de los parámetros modificados, en el caso de abajo pues el ancho de la longitud de la diagonal menor, digamos. Esto sería un tipo de playe que se llama hexagonal, en el que ese chaflán del que hablaba antes es más ancho. Para la simulación en laboratorio, en principio estamos trabajando con un portamuestras giratorio, que sería este elemento de aquí, en el que se introducen unas chapas que nos ha suministrado la empresa Aimar, fabricante de perforada y expandida aquí en el País Vasco, una lámpara que cuya luz hacemos pasar a través de un tubo para hacer que esa radiación sea lo más paralela posible, es decir, lo más parecida a la solar, y un elemento de medición para medir la radiación que llega al otro lado de la chapa. Obviamente medimos primero sin chapa, luego con chapa, y la división sería el factor solar. En vez de coger una chapa y empezar a mover la lámpara para analizar todos los ángulos de incidencia, es mucho más sencillo dejar la lámpara quieta y mover la chapa, porque ocupa menos espacio, digamos, todo el dispositivo. Todo esto iría en una caja negra, esto sería el portamuestras giratorio. Lo ideal con un proyecto europeo de estos de subvención hubiera sido hacerlo todo automatizado, que girase solo y diese los datos, pero bueno, todavía andamos más de andar por casa, y esto lo vamos a hacer a mano, gira con la manita, toma el dato. Bueno, el dato sí que está automatizado, pero la toma de datos, pero los giros estos en plan rupestre a mano.
Ahí tenemos dos ejes de giro, vertical y horizontal, y luego aparatos de medida, pues estamos todavía viendo con cuál medir para que nos tome medidas buenas con relación a la lámpara, y ahí tenemos que solucionar algún problema. Estamos analizando la posibilidad de utilizar células fotovoltaicas porque tiene un área de medición mayor, lo cual permite analizar deployés con agujeros mayores, porque claro, si tú coges un deployé que tiene un agujero muy grande y el área de medición es pequeñita, pues al final te entra toda la radiación y ahí no hay protección solar ni nada, ¿no? Esto sería un poco el armario negro, o la caja negra, con la lámpara, el tubo que se intuye por aquí, el portamuestras y la radiación que llega al otro lado. En principio ahora estamos buscando una lámpara más potente para que las diferencias sean más apreciables al final del armario, digamos. Y bueno, la última parte sería la evaluación con radiación real, que estamos colaborando con Novatec, un centro tecnológico de Burdeos y Anglet, para que ellos ya tienen como unos dispositivos de medida con radiación, bueno, para radiación real, y ver un poco que ellos hagan ese análisis y así complementar los que estamos haciendo nosotros y tener una visión global. La idea que tenemos, ya terminando, es expresar los datos de una forma similar a esta, es decir, tenemos una chapa de metal expandido, diferentes direcciones de incidencia de la radiación solar. Para cada dirección podemos dibujar un vector en esa dirección con una magnitud que será el factor solar y, por tanto, un punto en ese vector. La envolvente de todos esos puntos sería una especie de patata o berenjena asimétrica que tenemos ahí, que viene a ser la que expresa de forma gráfica todos estos datos que tenemos a la derecha en forma de tabla, que serían datos obtenidos con una célula fotovoltaica, que están un poco por validar, para las radiaciones de cada dirección. En este caso, en realidad, esos son valores de milivoltios, todavía no es el valor del factor solar, son los milivoltios que salen por la célula fotovoltaica. Con todos estos resultados, el objetivo final sería que, bueno, tú puedas diseñar un edificio en un lugar geográfico con una orientación determinada, una inclinación de la fachada o de la cubierta, sea la que sea, y partiendo de esos datos geográficos y geométricos de posición e inclinación, puedas relacionar eso de una forma más o menos automática con obviamente con las diferentes radiaciones solares en ese punto, para lo cual ya tenemos, bueno, herramientas sencillas de cálculo de la radiación solar, pero que eso lo puedas relacionar con todas estas tablas de datos que te van a dar el factor solar para un ángulo de incidencia determinado. Y bueno, pues algún día esperemos que pronto esto estará terminado y podremos sacar conclusiones ya más específicas sobre qué tipo de metales expandidos pueden ser más apropiados en un tipo de lugar, de fachada, etcétera. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, un comentario. Buenas. Quería aclarar una cosa. ¿El factor solar que sea para cada uno de los ángulos de incidencia esto, o es un factor solar como el vidrio que tiene un...? En realidad, tú para cada ángulo de incidencia vas a tener un factor solar diferente con el metal expandido. Como con una lama, si el sol está así, pues probablemente haya una parte reflejada que entra, pero no entra nada directamente, será un factor solar alto. En el caso de que la radiación sea horizontal, pues el factor solar cambia en función de la inclinación. Eso ya ocurre con las lamas. En este caso ocurre más todavía porque ya es un producto que no es como la extrusión de una sección, sino que va cambiando de sección continuamente. Entonces, claro, la idea es hacer una media. Claro, ¿qué media? Pues también yo entiendo que puede quedar a criterio del proyectista o del calculista. Es decir, si tú quieres calcular la climatización para el mes de julio y agosto, pues tendrás que ver qué medidas haces, si haces la media de todo el día y luego de todos los días del mes, o de los valores a ciertas horas en las que hay más demanda de climatización, por ejemplo, etcétera. Pero sí que entiendo yo que hay que hacer una media de las radiaciones o de los factores solares a lo largo del día. Sí, porque por ejemplo para certificar un edificio tú tienes que meter en un vidrio. Sí, tú tienes que dar un dato. Por eso te decía, sí. O sea, se hará una media, ¿no? Y el material tendrá... Esto, digamos que si es el material en bruto,
el resultado de todo esto es el material en bruto. Luego habría que ver cómo se define ese dato. Para el caso de Lamas, por ejemplo, hay fórmulas y normas europeas que definen cómo calcular el factor solar y bueno, pues para esto no existe todavía esa fórmula y bueno, no sé si me lo planteo como objetivo, ya lo dejo en manos de otros o de un futuro. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. El segundo ponente es Iñaki Mendizábal y el título de su ponencia es Redes Energéticas 2.0. Iñaki es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, socio fundador de Enologo Arquitectos en el 2001 y profesor del Departamento de Arquitectura y miembro del grupo de investigación Caviar. Buenas tardes. Voy a tratar de explicar, los que estamos en este grupo trabajando con temas de TICs, sistemas inteligentes y edificación, por donde creemos que pueden ir los tiros en temas de redes energéticas inteligentes. Bien, por ponernos en situación de Europa, claro. Arriba tenemos una reseña de las reservas de energía que estamos masivamente utilizando hoy en día. Veréis que ninguna de estas reservas está en Europa. Y abajo tenemos la previsión de consumo que tenemos en Europa para el año 2050. Ya veis que el crecimiento del consumo energético es prácticamente exponencial. A esto habría que añadirle otra gráfica que es el del precio de la energía, con lo cual el producto de una gráfica con la otra es directamente impresionante, ¿no? Bien, ¿cuál es la intención de lo que nos han explicado con la intención de la estrategia 20-20-20? Bueno, si lo vemos sobre la gráfica, es tratar de que la pendiente del crecimiento del consumo de energía no sea tan pronunciado, pero vamos a seguir cada vez consumiendo más energía, eso es inevitable. Lo que sí se tiene que hacer es que el mix energético cada vez sea en mayor proporción de energías renovables. Arriba tenemos el escandallo de la factura energética de España. Y como veis, casi toda la energía, incluso la electricidad se la compramos a Francia, el petróleo lo compramos fuera, el saldo es negativo. ¿Cómo se gasta esa energía? Pues veis que la mayor parte está en el transporte y en la industria. La edificación residencial apenas llega a un 20%. Entonces, ¿por qué hay tanto interés en reducir el consumo energético en las edificaciones? Por una razón bastante sencilla. Hacer más eficaz el transporte requiere unas inversiones brutales. Hacer más eficaz la industria requiere unas inversiones o unos créditos que nos van a restar competitividad. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es que los edificios sean más eficientes. Y como veis, la suma de edificación residencial y edificación servicios pues es un 30%. Si de momento el objetivo es un 20%, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? De lo que consumen los edificios ya veis que prácticamente el 80% es agua caliente y calefacción, que es donde ha metido el diente el código técnico. Si nos vamos ahora a lo que consumimos como personas, podéis ver que pues sí, cada vez consumimos más energía en forma de alimentos, pero el ser humano fundamentalmente
en lo que consume energía es en labores industriales, labores domésticas y transporte. Si vemos cómo se distribuye ese gasto en la humanidad, nos llevamos la sorpresa que el 28% de la humanidad consume el 70% del total de la energía que se consume en el mundo. Hay un 50% que vive en la época industrial, y todavía hay un 20% de la humanidad, 1.400 millones de personas, que viven sin agua potable y sin una red energética fiable. Si vemos cómo es el parque edificatorio, vemos cómo cada vez hemos sido capaces de construir viviendas más eficaces. El problema es que las viviendas eficaces son una minoría. Si nos fijamos en el modelo energético que tenemos es un modelo desde la era industrial, donde por un lado están los productores, por otro lado están los distribuidores y por otro lado están los consumidores. Bueno, pues todas estas cosas, para que se cumplan este objetivo, van a tener que cambiar de algún modo. Efectivamente, la estrategia 20-20-20 nos dice que tenemos que hacer todas esas cosas y además nos dice que para el 2020 la vivienda nueva van a tener que ser edificios de consumo casi nulo. Bueno, esto es muy fácil porque para el año 2020 es muy posible que tengamos muy poquitas viviendas, con lo cual las nuevas consumirán muy poco. Pongo edificio de consumo casi nulo porque es una cosa que está sin terminar de definir. Todavía no se sabe exactamente qué es un edificio de consumo casi nulo. No se sabe si tiene que ser casi nulo las 24 horas del día o tiene que ser casi nulo a lo largo de un balance pues de un mes o de una estación o de un año. Porque puede haber días en que tú generas energía excedentes y hay días que tiras de la red. Pero tu balance a lo largo de un periodo de tiempo que está por definir sea casi nulo. Bueno, esa es la idea del 20-20-20, que nuestro incremento energético sea con una pendiente menor, que el mix energético tienda a las energías renovables y que, sobre todo, aumenten mucho la eficiencia energética. Se hace mucha hincapié en la eficiencia energética porque esa es la energía más renovable que hay, la que no se consume. Ese es un concepto básico. La otra cara de la estrategia 20-20-20 es este cuadro. Y en este cuadro, cuando me lo explicaron, da un poco de miedo, porque los de la Asociación para la Eficiencia Energética de los Edificios hablan de oleadas de normativa. Entonces nos dicen que va a llegar una primera oleada de normativa en la que tendremos que hacer unos edificios pues, que sean de consumo casi nulo, ¿no? La siguiente oleada de normativa, pues tendremos que hacer los edificios y ya empieza a aparecer la palabra distrito, que sean neutros en consumo. Y la tercera oleada tendremos que hacer edificios o distritos o barrios que sean de saldo positivo en energía. El salto cualitativo es bastante grande, ¿no? Cuando te lo cuentan, parece que esto es bastante imposible de conseguir, ¿no? Conseguir un distrito de saldo positivo en energía, ¿no? Hay que pasar de un edificio de consumo casi nulo, que no tenemos, a un distrito de saldo positivo en consumo. La idea que subyace debajo de esto es aumentar el número de variables con las que podemos jugar, que haya más variables en la producción de energía y más variables en el consumo de energía para que se puedan compensar unas con otras, porque conseguirlo en una vivienda es muy, muy difícil, ¿no?
Eso visto desde el lado, o viendo la botella medio vacía. Si queremos ver la botella medio llena, podemos ver el ejemplo de los frigoríficos, ¿no? Los electrodomésticos empezaron a sufrir las directivas europeas, bueno, sufrir entre comillas, a partir del año 92, ¿no? Y a base de inversiones y investigación han conseguido que la etiqueta energética que se les propuso en su día haya quedado desfasada y se hayan salido por encima, ¿no? Hoy nadie se compra un frigorífico clase B, ¿eh? Todos los que se venden son A+, A++ o más, algo que ni se pensaba que se podía fabricar en el año 92, ¿no? Por lo tanto, conseguir un distrito de saldo positivo en energía pues es perfectamente posible. Lo único que hace falta es investigación, ganas y fondos. ¿Tenemos la tecnología para que esto sea así? Sí, evidentemente. El hombre TIC, el hombre que más consume hoy en día energía, es capaz de construir casas pasivas y casas que tienen un consumo muy bajo. O sea que las soluciones están ya. Por mostraros algo que busqué el otro día en el Instituto del Passive House, ellos ya han lanzado la primera piedra de lo que es un edificio de energía casi nula. Es un edificio que no consume energía en calefacción. Es la primera idea que han lanzado. La segunda idea que nos ronda es que un distrito que tiene un saldo positivo en energía, pues evidentemente es un distrito en el que las viviendas, que serán viviendas nuevas o fundamentalmente tendrán que ser rehabilitadas, comparten redes energéticas y comparten redes de telecomunicaciones. Van a tener unas infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones que van a ser un bien común entre todas ellas y que se produzcan intercambios entre ellas. También el modelo de distribución de energía tiene que cambiar. El modelo lineal entre productores, distribuidores y consumidores se sabe que va a llegar a un modelo distinto, que algunos lo llaman generación distribuida, pero va a ser distribuida en parte, tampoco puede ser distribuida toda la red, por algo que veremos más adelante, pero en el que sí se van a producir como una especie de islas de comunidades energéticas, ¿no? Esa comunidad energética 2.0 que comparte redes energéticas, redes TICs y que son distritos de saldo positivo de energía. ¿Por qué decía que la red no puede ser una red de generación distribuida? Bien, porque las viviendas fundamentalmente son clientes a 220 y la energía que se va a producir va a ser energía a 220. Esto significa que es una energía que tiene un radio de distribución bastante corto, ¿eh? Por lo tanto, si hay que intercambiar energía de un sitio a otro, nos tendremos que pasar a los 3.000 voltios y esto es algo ya en lo que compete a las compañías distribuidoras. Por lo tanto, el generador en régimen especial tiene la posibilidad de, si genera más de 50 megavatios, está, como pone ahí, está obligatoriamente es una unidad independiente de venta. Si tiene menos de 50 megavatios, puede hacer una oferta para tin, para tan. Podemos pensar que estamos en el caso de los 5 megavatios. Por lo tanto, estamos obligados a venderlo con un agente común entre otras comunidades. Bien. Cuando preguntas qué instalación hace falta para 5 megavatios, estamos hablando de una instalación de paneles fijos de 20 hectáreas. Es una auténtica burrada.
Por lo tanto, cualquier barrio va a estar dentro de este grupo. 20 hectáreas de placas solares son como una superficie como de 20 campos de fútbol de placas solares. Bien. ¿Cómo van a funcionar estas redes energéticas? Bien, pues evidentemente, como decía Mercé, cada cual tendrá su nube. El edificio de consumo casi nulo tendrá su nube de datos. Posiblemente nos muestre con un contador multiservicios qué estamos gastando, qué estamos generando, cómo lo estamos gastando, si gastamos luz, si gastamos agua caliente, si gastamos calefacción, de tal manera que tengamos un control y una información en tiempo real de cómo estamos generando y gastando energía. Lo mismo va a pasar en la comunidad, pero la comunidad además va a tener una serie de criterios de funcionamiento, como son la eficiencia, como consumir primero la energía que se produce en cada edificio, consumir la energía que se produce dentro de la comunidad energética mediante mecanismos de trueque o de crédito. Si hay excedentes, venderlos fuera. Y como último recurso, comprar energía fuera de esa red. Y a su vez, los distintos barrios de una ciudad tendrán también su nube de datos. Cuando hablamos de rehabilitar los edificios para lograr una mayor eficiencia, bien, los edificios hay que rehabilitarlos, pero las redes energéticas también hay que rehabilitarlas. Si algo tiene de bueno pensar en estas comunidades energéticas es que es casi seguro que tendremos que abandonar las zanjas, los tendidos chapuceros por las fachadas y pasarnos a unas redes energéticas más eficientes y que permitan una actualización rápida, ¿no? De hecho, la nube que se dibuja encima de los edificios no está encima de los edificios, está aquí. La nube está ahí. Esos sistemas inteligentes, ¿por qué van a estar en los edificios? ¿Por qué van a estar en los barrios? Bueno, pues porque dedicarse a controlar cómo generas, cómo vendes, cómo compras energía se escapa a nuestra capacidad. Entonces, un sistema inteligente es capaz de hacer todas esas funciones que vemos ahí. Es capaz de gestionar equipos, gestionar almacenamientos, controles de redes, monitorización, optimización de consumos, etcétera, etcétera, facturación, se encargaría de todo ese sistema inteligente. Por último, pensamos que el sistema de gestión de estas comunidades energéticas, por muy nuevas que sean, pues van a recurrir a un sistema tan viejo como el ser humano, que es el de los procomunes. Un procomún es cualquier cosa que se gestiona, un bien comunal que se gestiona por los propietarios, que deciden entre ellos cómo funcionan las cosas. Ejemplos de estos, pues los pastos de los montes, los aprovechamientos forestales, las aguas de regadío que se han gestionado siempre pues con los tribunales de aguas o con los concejos de los montes. Aquí concretamente en Guipúzcoa a los procomunes les hemos llamado las parzonerías, que no sé si os sonará. Parzonería es un galicismo, es una palabra francesa y significa el que tiene participación en algo. Evidentemente, las cosas que vamos a tener que gestionar en una red energética inteligente dentro de una comunidad de este tipo, pues no es agua, no son árboles, son redes complejas, redes energéticas, y las herramientas para gestionarlas pues no van a tener que ser las que eran, van a tener que ser cosas nuevas, páginas wiki, contenidos con licencia Creative Commons, foros, etcétera, 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 ¿no? Todas esas páginas web que os pongo ahí
llevan trabajando sobre este tema tiempo. Pero se ha producido un cambio bastante curioso, ¿no? O sea, yo cuando empecé a participar en el laboratorio del Procomún, lo que se hablaba allí era del espacio urbano, del espectro electromagnético, de apoderarse del empoderamiento del espacio urbano por parte del Internet y tal. Hoy en día de lo único que se habla es de energía. Os metéis en cualquiera de estas páginas y de lo que se habla, por ejemplo, los últimos eventos que se han convocado, pues es ciudadano y energía, ciudadano capaz energéticamente, comparte tu consumo, exclusión energética o hackea la energía de tu casa. O sea, la cosa está que arde, digamos, ¿no? O sea, que parece es curioso, pero ya hay un movimiento de gente que está pensando en cómo gestionar todo este tipo de cosas, ¿no? O de cómo generar conocimiento y cómo compartir este conocimiento para que nuestras viviendas sean más eficientes, pero que no nos cuesten más dinero, ¿no? Este Procomún energético además va a tener la virtud de que va a ser el primer Procomún híbrido, o sea, va a tener una parte física y va a tener una parte virtual que va a estar en la red, ¿no? La red de comunicaciones y el entorno web van a ser el que van a dotar este Procomún de capacidad de autogestión, ¿eh? Como pone ahí, la comunicación entre copropietarios, que son los comisarios del Procomún, son mecanismos de deliberación, discusión, agregación, información, toma de decisiones, ¿eh? Exactamente lo mismo que hace el Tribunal de Aguas, por ejemplo, ¿no? Pero además tiene todas las ventajas que aporta la web 2.0, ¿no? Filosofía de código abierto, compartir diseños, prácticas, buscar soluciones baratas, rápidas, factibles, interacción entre usuarios, etcétera, etcétera. También, como en todos los demás procomunes, existe la posibilidad de privatizar la gestión de un procomún, ¿eh? Ya decidirán los copropietarios si les es rentable, ¿eh? En todo caso, lo que vamos a vivir en los próximos años en redes energéticas va a ser realmente entre raro, chocante y espeluznante, ¿eh? Digo lo de espeluznante porque seguramente con todo el jaleo de la Eurocopa no os habéis enterado de una noticia que salió el lunes y que os quiero comentar aparte de esto, ¿eh? Y era en la sección de economía. Me encuentro con un titular, bueno, debo ser el raro que lee la sección de economía. China quiere comprar la red energética de España. Y entonces te encuentras con que hay un señor que es presidente de una sociedad estatal de China, miembro del Comité Central del Partido Comunista, que está hablando de OPAs y operaciones bursátiles y quiere comprar Enagas, quiere comprar la red eléctrica española porque ya han comprado las redes eléctricas de Portugal. Y entonces dice, es más rentable tener Portugal y España todo junto. Entonces, claro, dices, si las redes energéticas del país van a ser de China, pues te dan ganas de fundar la República Energética Independiente de mi casa, ¿no? Eso es todo. Pensarlo es esto. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Una pregunta, Iñaki. Todos estos movimientos que hay en la web, toda esta preocupación que se ve que se va decantando dentro de todo este mundo hacia la energía, no por nada, porque claro, prácticamente por el bolsillo, directamente. Sí. ¿Realmente hay alguna propuesta o hay algo que sea físicamente tocable o simplemente son discusiones? De momento son discusiones, pero lo curioso es que todo lo que se habla en los foros y tal se va a lo físico
se va a visitar pues, el Patronato de Montes de Orense o al Tribunal de Aguas de Valencia. O sea, se quiere primero empaparse de cómo ha funcionado esto a lo largo del tiempo, por qué es tan eficaz, por qué logra con unos recursos tan limitados unos resultados tan buenos. Tomar ese conocimiento y tratar de verter ese conocimiento a las redes, a las comunidades energéticas. Pero redes energéticas como tales aún no hay. Muchas gracias. Bueno, abusamos un poco más de vuestra paciencia. Vamos a presentar la última comunicación. El ponente es Luis Torres Cardona. El título de su ponencia: Ascensores y tecnologías de la información, oportunidades y desafíos para la eficiencia energética. Luis es doctorando en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián. Ha sido investigador del proyecto CENIT denominado Netolift. Bueno, el objetivo de esta comunicación era compartir una serie de, más que hablar específicamente de lo que se realizó en el proyecto CENIT Netolift. Fue un proyecto financiado desde el Ministerio de Industria, y los objetivos de ese proyecto específicamente eran definir el ascensor del futuro. Evidentemente, ya que hablamos de los consorcios, de la formación de consorcios y todo eso, pues para nosotros fue un poco una mala experiencia este proyecto de investigación, porque lo que nosotros pretendíamos, introduciendo el concepto de eficiencia energética en este proyecto de investigación, que no es un concepto nuevo, el único requerimiento que nosotros imponíamos era el tener datos por parte de las empresas de ascensores. Esos datos los solicitamos una y otra vez. Parece ser que los únicos interesados en el sentido de hablar de la eficiencia energética de los ascensores éramos los del grupo de investigación de la universidad. Y pues evidentemente hay que ser muy cauto. En algunos sentidos nos sentimos nosotros abandonados por parte de nuestros partners, pero bueno, en este caso no os voy a aburrir acerca de los detalles de los modelos teóricos, de las herramientas analíticas que tuvimos que poner, que tuvimos nosotros que montar para paliar la carencia de datos y poder obtener algún tipo de resultado. Los resultados no son espectaculares. Es un proyecto que duró alrededor de 4 años. Y pues lo que hemos demostrado es que se puede ahorrar un 7% optimizando un 7% de la energía consumida por los ascensores. Es posible ahorrar ese 7%. Hay que decir que en la literatura de investigación, bueno, se anuncian resultados mucho más generosos, algunos del orden del 60-40%. Es una literatura muy reducida. Y los reportes no son en lo absoluto consistentes. Entonces, en este caso, bueno, pues será compartir una serie de gráficos resultantes de lo que fue el survey, la revisión de la literatura y el estado del arte, no solamente en lo que concierne a la eficiencia energética de los ascensores, sino también en lo que era el propio entorno económico de la construcción. En este sentido también, bueno, ha habido a lo largo de esta tarde una serie de comentarios en torno a lo que podría ser el futuro de la industria de la construcción, el que podría ser un error volver a apostar. Bueno, es preocupante ver simplemente en los medios de comunicación cómo se aborda la cuestión. Cada vez que nosotros tenemos el noticiario de las 8, no sé qué hora es, pero siempre que se habla de crisis, siempre tenemos imágenes de la construcción.
¿será que se tiene todavía la esperanza de que este rubro, que este sector de la industria vuelva a funcionar como motor de la economía? En realidad ha sido un motor de la economía en otros países a los cuales nosotros aspiramos. Pues un poco con las cifras, los ascensores van a ser en este sentido un poco el pretexto. También se hablaba un poco de los, vamos a pasar por lo que es el peso de la industria de la construcción en España de manera muy, muy rápida. Y bueno, también se mencionaron los tulipanes en este sentido, un poco también en relación con lo que hubo con los precios de las viviendas y todo eso. Bueno, algunos han de recordar lo que de alguna clase de economía básica, lo que fue la crisis de los tulipanes, cuando los bulbos de los tulipanes en Holanda llegaron a costar sumas astronómicas. Y qué era en realidad, o sea, realmente ir a la esencia de las cosas, qué es lo que aporta un tulipán, por qué costaba como una casa, qué satisfactor podía, ese retorno un poco a la realidad de las cosas que llevó a que se reventase la burbuja de los tulipanes en aquel caso. Bueno, el protocolo de Kioto, cada vez que se habla de eficiencia energética, siempre está subyacente esta idea de los compromisos de Kioto y todo eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va España con esto de los objetivos? Bueno, vamos bien. Ya el gobierno afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero que se han estabilizado, que están estabilizadas a un 26%. Bueno, recordando un poco, la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Entre 2000 y 2008 se debía de reducir en conjunto, la Unión Europea debía de reducir un 8% con respecto al año base. El año base cambiaba según el tipo de gases, pero bueno, para 3 tipos de gases era el año de 1990. Claro, también la Unión se fue expandiendo desde, a partir de que se había comenzado a hablar esta cuestión de Tokio, pero el hecho está que los 4 países que más participaban en la emisión de gases de efecto invernadero eran Alemania, Reino Unido, Italia y Francia, y que ellos se debían de comprometer a reducir sus emisiones y que como era un acuerdo colectivo y existen diferencias notables en las economías a lo largo de Europa, se llegó a un acuerdo de reparto de cargas donde Irlanda, España, Grecia y Portugal podrían incrementar sus emisiones dentro de ciertos límites. Para el caso específico de España fue del 15% sobre el año base, y previo al surgimiento de la crisis, España había incrementado sus emisiones en 53%. Claro, ahora, abril de 2011, esto ha cambiado. España comunica a la Comisión Europea que los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran bajo control. Ya están estabilizados a un 23%. Adicionalmente, el reporte concluye que el cambio en el patrón de comportamiento es debido a las medidas políticas emprendidas y que esto es resultado de un cambio cualitativo en el paradigma energético. Entonces, esto pretendería que si yo realizo un pequeño ensayo, una pequeña regresión sobre las trayectorias de lo que es el Producto Interior Bruto, GDP, por las siglas en inglés, español, y sobre los cambios, que es el segundo componente, sobre los cambios en el producto, yo no debería de obtener ningún resultado
pues consistente, dado que yo no he introducido en estas variables, yo no he introducido ningún tipo de cambio estructural energético ni ninguna de esas cosas. Los resultados, ¿cuáles son los resultados? Resulta que una vez realizada la regresión, previo a la crisis a la emergencia de la crisis, el modelo tan simplista mostraba niveles de 52% de emisiones y posterior a la erupción de la crisis muestra 27%. Anteriormente teníamos que, acá está. Anterior a la crisis era 52%. Posterior a la crisis, 26% estabilizado. Eso es lo que muestra este modelo tan simplista. ¿Qué es lo que esto nos lleva a concluir? Bueno, que posiblemente, y no solamente con este pequeño modelo tan simplista, sino la propia agencia europea concluye que el cambio en el patrón es atribuible a la profunda crisis económica y que en realidad que las pruebas, que las razones a las cuales se atribuía esta reducción en las emisiones de los gases de efecto invernadero, pues que realmente por lo menos no verifican lo que el gobierno español había puesto en su comunicación a la Comisión. La industria de la construcción. ¿Cuál era el peso? ¿Cuál es el share? Estas son todos, estos datos son de la Comisión Europea. Bueno, son los datos en la parte superior para el 2007 y para la parte inferior en el 2008. En ellos nosotros vemos el 2007. ¿Por qué tomo el 2007? Porque ahí tenemos los valores del empleo. Si nosotros revisamos lo que son las cifras del Instituto Nacional de Estadística para el empleo destinado al sector de construcción, resulta que nunca alcanza un 20%. Y sin embargo, en estos datos para el año de 2007 se reporta un valor para el empleo para España del 20%, del 20% del empleo. Esto podría explicar si una caída tan importante en la industria de la construcción, que es lo que estamos aceptando y que es lo que estamos nosotros constatando, una caída tan importante puede nutrir de manera muy importante las cifras del paro en España. Pues sí, si nosotros consideramos una caída del 50% en la actividad constructora, que dependiendo el número si se hace un seguimiento del número de permisos, por ejemplo, para el sector de la vivienda, se constata que las caídas son mayores al 60-70%. Entonces, una contracción del sector de la construcción evidentemente explica por sí solo el aumento tan importante en las cifras del paro que acaban de actualizar. Creo que anda rondando ya 24,6%. Habían dicho que para finales de este año estaríamos ya en el 25%. Eso, cuando hablan acerca de tranquilizar a los mercados, colocar deuda española, se puede hablar mucho, pero es muy preocupante un país que tiene una tasa de desempleo del 25%, quiere decir que de su población activa únicamente 3 de cada 4 están trabajando y que solamente 3 de cada 4 están en medida de hacer frente. Esa proporción habla de la solvencia del país. Entonces, mientras no se ataque a esa variable, los mercados siempre encontrarán algún pretexto para hablar de por qué imponen una prima de riesgo, por qué exigen intereses tan elevados.
alguna razón irán ellos a encontrar. La segunda razón, aparte de ser el momento en que estalla la crisis, este intervalo de tiempo, es porque hasta ahora no se había hablado de Chipre realmente en las noticias, no teníamos conocimiento de eso, pero aquí en la estadística del 2008 resulta que figura por delante de España. Bueno, pues claro, ahora es muy fácil conectar los puntos backward, hacia atrás, es muy fácil conectar los puntos y decir, sí, ahí estaba Chipre, bueno, pues ahí está Chipre. El perfil de la edificación en España. Esto es un poco así como un almanaque, un poco de reflexiones sobre una serie de puntos en torno a la construcción en España, la eficiencia energética. Bueno, los datos son del Instituto Nacional de Estadística. Es un mal año para hablar de un perfil de la edificación en España, para tener una vista a vuelo de pájaro de lo que es la edificación en España. ¿Por qué es un mal año? Porque el ascenso de población y vivienda tiene lugar cada 10 años, el último tuvo lugar en 2001, el último tuvo lugar en 2011, pero los resultados no serán explotables, no estarán disponibles y serán explotables hasta el próximo año. Entonces son relativamente viejos. Hay 9,3 millones de edificios en España. Y de estos, bueno, el share, ¿cómo se reparten los edificios? El 72% son edificios con una sola vivienda, el 13% son con una sola vivienda plurifamiliares, con múltiples viviendas, solo viviendas, múltiples viviendas, 13%, el 72% son unifamiliares, una sola vivienda, un solo edificio. Y bueno, después tenemos 7% locales, 8% edificios de vivienda compartidos con locales. Y desde el punto de vista de la altura, como los arquitectos hacen sus maquetas, sería el número de edificios y después qué proyección en altura tienen estos edificios. Bueno, evidentemente si estamos hablando de viviendas unifamiliares, las viviendas unifamiliares en España son las que dominan, evidentemente nosotros vamos a tener una gran proporción de estas viviendas reflejadas en el número de niveles de las edificaciones. Tenemos 1 y 2 niveles que dominan. Evidentemente, si nosotros vamos a hablar de estos datos, pues no tienen prácticamente desde el punto de vista de la elevación, desde el punto de vista de los ascensores, pues no tienen realmente ninguna significancia. Habría que filtrar todo lo que son las viviendas unifamiliares donde no se hace uso de ascensores, y con eso, ya me he pasado. Bueno, y con eso ya tener un panorama un poco más significativo de lo que son los edificios. Y aún así, siguen dominando en España siguen dominando los edificios de baja altura. Tenemos 2, 3 niveles y seguimos teniendo lo que son las viviendas familiares y los edificios de oficinas, que son relativamente muy pocos. Son los edificios a vocación económica, que son realmente muy pocos, un 8%. Bueno, las necesidades de transporte vertical, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de la altura de los edificios, estamos hablando de las necesidades que tienen los españoles de elementos de equipamientos de transporte vertical. Bueno, este ejercicio que hicimos anteriormente se puede repetir para el total de los países de la Unión, y nos damos nosotros cuenta que, bueno, España sí tiene relativamente unas necesidades mayores que Alemania, inferiores a las italianas, inferiores a las polacas. Lo que destacaremos son específicamente estos 4 países: Alemania, que es el motor de la Unión, indudablemente campeón en exportaciones a nivel mundial, España,
Italia, con la cual vamos de la mano en algunas cuestiones sobre todo de problemas económicos, y Polonia, de la cual no sabemos prácticamente nada hasta el momento. Bueno, ¿cuántos ascensores hay en Europa? Hay 4,5 millones de ascensores en Europa y 20% de ellos están en España. Esta cifra, realmente, o sea, para poner en perspectiva, 910.000 ascensores en España. Alemania, la locomotora de la Unión, el motor de la Unión tiene 650.000 ascensores. Italia, bueno, tiene 850. Y recordando las necesidades que teníamos, bueno, Alemania, España, Italia, allí andábamos en cuanto a las necesidades. Para poner también en perspectiva, claro, es un paradigma completamente distinto de construcción, pero en Estados Unidos, a lo largo con la dimensión continental que tienen los Estados Unidos de América, solamente hay 700.000 ascensores en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos ascensores en España? Evidentemente es porque satisfacemos muy bien nuestras necesidades de transporte. Si nosotros ponemos en una gráfica las necesidades de transporte que tenemos y el número de ascensores, bueno, a veces digo elevadores, de ascensores por cada 1000 habitantes, debería de haber a mayor necesidad, mayor número de ascensores. Y por lo tanto debería de haber una relación positiva entre las necesidades y la satisfacción de las necesidades. Y alguien que satisface mucho unas necesidades que no tiene, porque realmente Grecia no tiene unas necesidades tan notables como para tener esa satisfacción, ese número de ascensores. En las cifras anteriores no figuraba, pero ahora al ponerlo en perspectiva, al entrecruzar estas dos variables, resulta que tenemos a Grecia por aquí, y se ha hablado pues algo de Grecia en los últimos tiempos. Luxemburgo siempre da problemas con los datos. Bueno, tenemos a Portugal, tenemos a España, el promedio, y curiosamente, Alemania está por debajo. Ellos no satisfacen bien, bueno, al mismo nivel que nosotros satisfacemos nuestras necesidades de transporte. Otro de los ejercicios que se puede hacer es, bueno, ya que se habla de ascensores, calidad de vida, bienestar, pues generalmente se le relaciona. Ahora, desde el punto de vista, el bienestar, desde el punto de vista económico, ¿con qué se le relaciona? Se le relaciona con el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto como medida, como estimador de lo que es el bienestar, ha sido muy cuestionado porque, bueno, primero dicen, es que hay los deslizamientos, los movimientos entre monedas en la tasa de cambio que juegan, bueno, pero aquí estamos todos bajo el euro. Hay problemas cuando hay distribuciones muy dispares de la riqueza, lo que es el índice de Gini. Bueno, Europa es el ejemplo de lo que muchos países en el mundo aspiran a tener una repartición, lo que es el desarrollo económico. El desarrollo económico tiene que ver con la repartición de la riqueza. Europa tiene una clase media muy amplia y en ese sentido yo creo que no plantea mayores problemas esto, por lo que podríamos nosotros cruzar nuevamente lo que es el Producto Interior Bruto per cápita y la cantidad de ascensores per cápita que se tienen dentro de la Unión. Evidentemente aquí tenemos a Alemania con un ingreso per cápita muy elevado de 37.000 euros. Tenemos España, allá andamos 30.600. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros esperaríamos evidentemente que mientras más dinero tiene la gente, mejores coches se compren, más ascensores tengan en sus edificios. Lo que esperaríamos sería nuevamente una relación positiva entre el ingreso y la cantidad de ascensores. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que resulta que esta relación es negativa. Mientras menos tenemos, más nos gastamos en ascensores.
Y bueno, eso es un no sense, eso es un no sentido desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues si no apareció naturalmente esa relación negativa, ¿por qué? Porque tenemos datos extremos como el caso de Grecia, España, Italia, Portugal, República Checa, que andan jalando la parte inferior que debería de estar por abajo, la están jalando hacia arriba. Bueno, pues si no es así, obligamos la regresión con un intersecto en cero, son los mismos datos, ahora hemos obligado a que la curva pase por cero, y lo que encontramos es pues que Alemania, Francia, Reino Unido, grandes economías desarrolladas de la Unión, resulta que están por debajo de esa regresión, y que Grecia, España, Italia, Portugal, República Checa, bueno, aquí están siempre, Suiza, Luxemburgo, dan problemas con este tipo de ejercicios, pero resulta que en estos datos estamos leyendo lo que nos están anunciando desde hace tiempo. Bueno, los ascensores verdes no es una idea reciente. Como ya había dicho, la literatura es escasa, los reportes no son consistentes. Dentro de todo este panorama tan negativo que podríamos nosotros concluir, eso implica una oportunidad. España tiene una empresa que produce ascensores, tiene un gran parque de ascensores, que no son ascensores muchas veces recientes, que son ascensores que se deben de refurbish, de actualizar. Quiere decir que tenemos ascensores que consumen una buena cantidad de energía. ¿Cuál es la energía que estos ascensores consumen? Bueno, estos ascensores consumen el equivalente al 36% de lo que es la producción fotovoltaica anual española. Preciso es la capacidad instalada, no es la capacidad instalada fotovoltaica. Si se ha hecho un esfuerzo por instalar placas fotovoltaicas y que se esté perdiendo un 36% por la falta de eficiencia de eficiencia energética de los ascensores, bueno, pues este es justamente un punto, una oportunidad para desarrollos futuros. Bueno, pues tengo que concluir. Bueno, la economía de un país es un portafolio de inversiones, donde cada uno de los sectores tiene una participación específica, una potencia, una profundidad específica. Hasta el momento la industria de la construcción en España se había considerado el motor. Es sensato considerar, está dentro de lo que es el modelo futuro económico de España, de nuevo apostar, ahora que al parecer va a volver a fluir el crédito, dado que se están capitalizando los bancos, y si tenemos crédito, nosotros tendremos la última responsabilidad de saber en qué lo aplicamos. Bueno, gracias. Hay una pregunta por ahí. Yo tenía una curiosidad solo, y es, ¿de dónde sale el dato del número de ascensores por país? No sé si tenías razón, que no la he visto. O sea, ¿quién se ha contado los ascensores por país? Bueno, el Ministerio de Industria, porque es que hay que hacer una inspección, sí. Está. ¿De verdad que esos datos? Sí. Yo intenté tener, a través del consorcio, acceso a esos datos y me fueron denegados. Posteriormente hubo un estudio, un proyecto que me parece que era con fondos europeos de la Universidad de Coimbra en Portugal, y ellos sí tuvieron acceso a esos datos y es a través de ellos que yo tengo esa cifra. Pero entonces
Pues supuestamente ellos consideran que es un dato confiable. O sea que es... no es el mismo criterio porque las autoridades nacionales no tienen los mismos criterios, pero desde ese sentido sí que es un dato confiable porque por lo menos en el caso de España se contabiliza, o sea, se tiene una base de qué edificios tienen ascensores porque requieren inspección. Todos. O sea que somos campeones en ascensores también. Bueno. Por cuestiones de seguridad y, por ejemplo, hay ascensores que no requieren mantenimiento, revisiones tan intensivas, que son los hidráulicos, que son tremendamente ineficientes desde el punto de vista energético y que se siguen disponiendo justamente por la conveniencia de no tener que hacer ese tipo de revisiones y tener un programa de mantenimiento tan intensivo. Bueno. Creo que ya, no sé, ¿querías comentar? Bueno, creo que hemos terminado, como os he dicho antes, no vamos a tener la sesión de póster, o sea que por nuestra parte os agradezco de haber participado y bueno, esperamos que os haya gustado y de contar con vosotros pues en las siguientes ediciones. Y le paso al director. Pues nada, encantado de teneros aquí, sobre todo a los que habéis aguantado hasta el último minuto, que siempre es duro después de 3 días. Y bueno, espero que volveros a ver, como hemos dicho. Si que necesitáis cualquier cosa, si queréis cualquier cosa, sabéis dónde nos podéis localizar, en nuestra web Caviar, que es fácil localizar. O sea, Caviar EHU, que es muy raro y fácil, sale fácil. Y bueno, pues yo creo que despedirnos ya a todos, que disfrutéis. Además, hoy ha sido un gran día. Hay crisis, no ha ganado España los mundiales, pero se tiene la casi certeza con un 99,9998% de probabilidades de que haya algo que se parece al bosón de Higgs por ahí. Con lo cual, como esto va a cambiar el mundo, porque ya sabemos quién produce la gravedad, o parece que los físicos son así, parece que hay ya grandes probabilidades de saberlo, pues nos vamos a ir todos contentos a casa. ¿De acuerdo? Pues encantados de que hayáis estado y hasta la próxima.